Bien, siguiendo con nuestros temas, vamos a continuar con nuestro quinto tema, que es nuestro segundo tema de la segunda unidad, y vamos a ver lo que es la responsabilidad moral y los juicios morales. Entonces, ya aquí quizás vamos a ir un poco acercándonos un poco más a lo que ya un poco el detalle de lo que nosotros vamos a ser responsables al momento de aplicar la ética. La agenda, vamos a ver un caso y vamos a ver la responsabilidad y sus definiciones, la responsabilidad y sus modificadores, formas de responsabilidad individual, juicios morales, la responsabilidad por las consecuencias y el principio de doble efecto y cooperación. Bien, lo que tenemos aquí es el de WorkCom. En el 2012 era la segunda empresa más grande de telefonía de larga distancia en Estados Unidos. Tenía como auditor a Arthur Andersen, ¿no? Acordamos un poco que hablábamos en los primeros temas sobre esta auditora. Y miren cómo esta auditora la volvemos a ver en un caso como este de WorkCom, ¿no? En abril de 2012 el Consejo obligó a dimitir al CEO, quien tenía una pensión de 1.5 millones al año y otros privilegios, ¿no? Cynthia Cooper, vicepresidenta de Auditoría Interna, inició a preocuparse cuando 400 millones desaparecieron. Entonces, ahí un poco es que empiezan a darse cuenta qué pasó con ello, ¿no? La vicepresidenta se puso a ver cuál era el conveniente que se tenía. Estuvo preocupada por no verse envuelta en un caso de fraude, aunque no tenía pruebas que lo fuera. Entonces, al darse cuenta de ello, ella lo que pensó, dijo, si yo no puedo o yo no hago esto visible ante los demás, pueden ser que me acusen a mí, ¿no? Aunque no habían pruebas. Inició la investigación en secreto y el resultado fue que la organización había intentado presentar costos de operación como gastos de capital, ¿no? De tal manera que pareciera que la empresa tenía más ganancias. Entonces aquí un poco ver, ¿no? Los costos de operación como gastos de capital. Es un tema financiero que de una u otra manera lo que buscaba era aprovecharse de esa situación. Poco después se supo que la compañía había incurrido 3.8 millones en pérdidas por medio de sospechosas prácticas contables, ¿no? Entonces vemos otra vez como el tema contable tiene que ver mucho en la relación de los negocios y lo que nosotros vamos realizando. Y el fraude acumulado ascendió a 11 millones y el CEO recibió 25 años de prisión por fraude, ¿no? Entonces, vemos como también el aliarnos con personas que no nos conviene o que tienen prácticas no éticas nos puede traer consecuencias, ¿no? Gracias a Dios, la vicepresidenta se dio cuenta a tiempo y evitó también, a pesar de que no habían pruebas, evitó de una u otra manera ser una, eh, una cómplice más de lo que estaba pasando con nuestra auditora y con nuestra empresa. Bien, ahora tenemos algunas de los términos, todos estos términos, responsibility, accountability y liability, los tres tienen que ver con responsabilidad. Lo nombramos como responsabilidad, pero como sabemos en inglés, normalmente tenemos a veces una palabra que dice, o sea, está hablando de lo mismo, pero está hablando en otro sentido. Entonces, es por eso de que ustedes saben que nuestro libro base todo está en inglés y por ello nosotros vamos a diferenciar cuando nosotros veamos en el idioma inglés esas tres terminologías, nos vamos a dar cuenta a qué se refiere una de otra, ¿no? En primer lugar, la idea de responsabilidad está asociada a la capacidad de responder por los propios actos que presume una libertad. Entonces, ¿eso qué significa? Que en general lo que es la responsabilidad está asociada a la capacidad de que yo responda por mis propios actos, ¿no? Presupone libertad. Muchas veces queremos que nos responsabilice, o sea, ganar una mayor experiencia, poder tener un mejor puesto en los trabajos que vamos, que nos den esa posibilidad de ser mejores personas. Pero ahí nos olvidamos que, como en el hombre araña, ¿no? Acuérdense, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces también debemos darnos cuenta de ello. Lo que le dice, ¿no? Su tío, el tío del hombre araña a él, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros nos pasa dentro de las organizaciones. A veces queremos más poder, queremos más
posibilidades de poder desarrollarnos, pero a veces no las tenemos. O a veces no vemos de que el tener más poder, más ingresos, que nos paguen más, también genera que tengamos, obviamente, una responsabilidad mayor. Nos van a dar mayores decisiones que tomar, decisiones más fuertes que tomar. Entonces, eso es en realidad el tema de responsability. Accountability, mientras esta busca explicar las acciones realizadas, o sea, accountability busca ver cómo explicar esas acciones, ¿no? De manera individual o colectiva de lo que pasó, ¿no? Entonces, busca explicar. Responsibility se centra en el acto, en el autor de las acciones, ¿no? Responsibility más busca el autor. En cambio, accountability busca las acciones, explicar las acciones. Y por otro lado, liability tiene mucho más que ver con el daño que algún producto pueda causar o la responsabilidad que viene de eventos o de transacciones pasadas. Acuérdense que nosotros hemos visto en la clase anterior el caso de Tylenol, como si nosotros tuviésemos en el examen un caso similar y yo les diría, veamos qué pasó, se aplicó accountability, responsibility o liability. Nosotros tenemos que decir que en el caso de Tylenol se aplicó un tema de responsabilidad liability, ¿no? Porque estamos viendo más como un producto causó daño y ver la responsabilidad que esto trae. Por otro lado, tenemos la responsabilidad de qué y ante quién. Entonces, acá vamos a ver un poco cómo son este tipo de responsabilidades. La libertad humana tiene dos componentes, la autoposesión, personas dueñas de sus actos, eso tenemos que darnos cuenta, que todos somos dueños de nuestros actos, y la autodeterminación, ¿no? Expresa la capacidad humana de decidir. Entonces nosotros tenemos estas dos posturas dentro de la libertad. Somos libres cuando autoposeemos, o sea, somos dueños de nuestros actos, y también la autodeterminación, que expresa la capacidad humana de decidir. O sea, nosotros podemos decidir. Los humanos pueden decidir en base a términos racionales. Muchas veces los animales quizás no toman esas decisiones más que por instintos. Y otro elemento relevante es la voluntariedad. ¿No? Esto significa que acción procede de una propia elección y de libre albedrío. A veces, claro, los términos que nos dicen o nos comentan, nos hablan sobre la libertad y el libre albedrío entre elegir lo bueno y lo malo. Yo normalmente siempre les comparto esta parte y les digo que el ser libre o el buscar la libertad no tiene que ver tanto entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Porque si nosotros elegimos entre lo bueno y lo malo, el elegir quizás lo malo, ¿no? Alguna acción mala, algún acto malo, nos está convirtiendo en esclavos de esa acción mala y nos está llevando a ya no ser libres, ¿no? Digamos, al caer en un consumo de drogas, en alcoholismo, esos son actos malos que nos llevan y nos involucran en ello y obviamente nos quitan esa libertad, ¿no? Para los católicos podemos pensar un poco en el pecado. Eh, También el hecho de que nosotros elegimos hacer el mal, entonces puede ser que se pueda dar ello, pero normalmente por eso yo les digo más que el libre albedrío, como se considera entre lo bueno y lo malo, yo les digo siempre la libertad es elegir entre lo bueno y lo mejor, porque elegir entre lo bueno y lo mejor es que yo estoy eligiendo dos actos buenos, y eso es un poco lo que vamos a ver más adelante. Y el tema de la voluntariedad, o sea, somos libres de decisiones que se puedan realizar. Bien, por otro lado, respondiendo a la pregunta legal, ¿no? Se adquiere, vamos a, desde el punto de vista legal, social y moral. O sea, nosotros también respondemos, o sea, la pregunta que queremos responder es a la primera pregunta, ¿ante quién y por qué? Legal, ¿no? Se adquiere al vivir en la sociedad, se responde ante las autoridades. De una manera legal vamos a responder ante las autoridades de lo que puede pasar. Lo social, determinado por las expectativas sociales y por el impacto de las acciones en la sociedad. Entonces vamos a ver un poco cómo son estos impactos dentro de lo social. Lo moral, referidas a las exigencias éticas juzgadas por las personas o por el juez interior o conciencia moral. No necesariamente va a tener una sociedad, una ley que me juzgue. En el foro de consultas, algunos por ahí me preguntaban y me decían, profe, ¿qué hacemos cuando la ley, usted dice que la ley a veces no abarca los términos que abarca lo ético, pero ¿qué pasa si hago algo moral, pero la ley me lo, me lo castiga, ¿no? Me puede juzgar en base a eso. Y a veces pasa eso, o sea, a veces se da eso. Pensemos un poco el caso que había
con este médico en Argentina, cuando este médico no quiso practicar el aborto, cuando ya se había dado la ley que había algunas no, formas de aborto que se puedan dar. Entonces aquí vemos cómo esta parte de aquí, ¿no? Ese juzgar interiormente o la conciencia que yo voy a juzgar, a veces no necesariamente tiene que ver con leyes o con sociedad, sino con uno mismo. Y uno mismo tiene que estar tranquilo con esa conciencia de haber juzgado, de haber realizado el acto, a pesar de que la ley diga que lo puedo hacer, lo ético me dice que no, yo pueda relacionarlo mejor, ¿no? Y elegir lo mejor. Responsabilidad moral y modificadores, ¿no? La voluntariedad ya viene a ser un modificador, ¿no? O sea, el conocimiento racional del acto y el consentimiento interno del mismo. O sea, yo primero tengo que conocer el acto y consentirlo internamente, porque tengo esa voluntariedad. Es completa si la persona tiene pleno conocimiento y total conocimiento. Entonces, la voluntariedad se tiene que ver que va a ser completa esa voluntariedad, que yo voy a ser completamente voluntario, si lo quiero ver así, sí, tengo pleno conocimiento y total consentimiento de realizar el acto. Modificadores del conocimiento, ¿no? Tenemos tres, ¿no? A veces tenemos la ignorancia invencible, la ignorancia vencible y la ignorancia intencional. La invencible, aquella que no se puede vencer por medios razonables, no es moralmente atribuible a la persona. Entonces, ¿qué significa? Que a veces tenemos esa ignorancia invencible que por más que querramos, hay algunos actos que no los podemos conocer, no los conocemos y no los podremos conocer nunca, ¿no? Entonces, ante esa situación, no es moralmente atribuible a la persona. La vencible se origina en la negligencia o en la ausencia de interés en busca del consejo o en poner atención. Es moralmente atribuible. O sea, la ignorancia vencible, como dice su nombre, puedes vencerlo. Es más, ustedes, el estudiar un curso o estudiar en administración, estudiar un curso de ética profesional, les permite tener e ir venciendo esta ignorancia que es vencible, ¿no? Porque ustedes ya no pueden decidir como otras personas en de indicar y decir que no conocían, porque ustedes se están conociendo más. Y como están conociendo, imagínense en su día a día, conocen los procesos, conocen qué proceso es mejor, se quedan callados ante esa situación, están teniendo tanto una ignorancia vencible, no quieren vencerla, o una intencional, ¿no? Con la ignorancia o la falta de conciencia es intencional. También es moralmente atribuible y peor que la ignorancia evitable, ¿no? Entonces, es importante entender que muchas veces nosotros queremos eh, echar la culpa a otras personas o decir todo es una ignorancia invencible. No podemos vencer la ignorancia. Todos somos ignorantes de una u otra manera. No, nosotros somos, quizás ustedes y yo, podemos ser un poco más ignorantes en temas de derecho. Nuestros compañeros de derecho pueden ser un poco más ignorantes en temas de procesos, de producción, que quizás nosotros manejamos mejor. Pero ante los actos, siempre es bueno saber qué pasó. ¿Era una ignorancia vencible, lo podría haber hecho, o una ignorancia intencional? Y ustedes se van a enfrentar mucho a esta ignorancia vencible, y por eso es que estudian, por eso es que tienen experiencia, por eso es que van aplicando todo en su día a día. Porque recuerden que muchas veces, en nuestro día a día tenemos a personas a nuestro cargo y en los procesos que se realizan. Modificados del consentimiento, enfermedad mental o factores físicos. A veces vemos que incluye enfermedades mentales. Recordemos de que la voluntariedad es cuando tú tienes el pleno conocimiento y consentimiento. Si tienes una enfermedad mental, obviamente no se te atribuye o disminuye el rol de la voluntad, obviamente, porque no va a ser una voluntad completa. Y a veces es donde se agarran algunas personas dentro del derecho para que prefieren pasarse por locos que pasarse por asesinos, digamos, ¿no? Entonces, al ser presentar una patología mental, eso haría de que las personas no cumplan su condena como deberían de cumplirla, ¿no? La fuerza y la cohesión, la violencia o coerción física, reduce la responsabilidad, cuando alguien me exige con mente fuerza realizar algún acto que yo no quiero, ¿no? Y eso inclusive desde la religión lo podemos ver desde los sacramentos, ¿no? Cualquier acto que sea obligado, cualquier sacramento que lo hagamos de manera obligada, no se da el sacramento. Entonces, lo mismo que estamos viendo aquí. Las emociones fuertes, ¿no? Esas pueden acarrear gran intensidad en la acción.
¿no? La variación de la responsabilidad depende de alguien movido por furia espontánea, puede ser reducida su voluntariedad y su responsabilidad. A veces, ¿qué nos pasa? Que estamos tan estresados, estamos, bueno, aunque ahora ha parado este tema de estar en nuestro día a día, sin poder estar tranquilos, eh, yendo de un lugar a otro, no descansando bien, pensando mucho en qué va a pasar después, qué pasará, y eso la que nos tiene tenso a veces en un momento nos puede hacer actuar de mala manera. Entonces aquí a veces puede ser que la voluntariedad se haya reducido, porque quizás no esté en pleno conocimiento, no porque tenga una enfermedad mental, sino porque mis sentimientos, mis emociones fuertes me nublan, como a veces escuchamos, me nublan y hacen que yo reaccione de otra manera. Formas de responsabilidad individual. La cooperación con otros. Usualmente se colabora en el mundo de los negocios, sin embargo, algunos temas éticos pueden sobresalir en algunos casos, ¿no? Cuando una empresa colabora con un político corrupto. Entonces ahí es un poco que tenemos que darnos cuenta de esa cooperación. También algunos por ahí me preguntaban y me decían, profe, ¿es bueno entonces que yo pueda trabajar en una empresa que hace las cosas mal? Ahí tenemos que ver, es un dilema que se nos presenta, porque tenemos que darnos cuenta de cómo podemos hacer que esta empresa sea buena, tendrá algo bueno y si no es bueno, en algún momento te vas a llegar a ir, porque no solo es dinero, sino también tus principios. Pero también cuando colaboramos, veamos todo el caso de Odebrecht, de Graño Montero, cómo estas empresas se fueron colaborando poco a poco y empresas pequeñas, constructoras, se fueron aliando a estas empresas y miraban que quizás colaborando, sabiendo o no sabiendo, eso se definirá después, pero sabiendo o no sabiendo, colaboraban con empresas pues, que eran corruptas, ¿no? Realizar acción voluntaria, ¿no? Todas estas acciones son atribuibles a su autor, en tanto sea fruto de deliberación y de libre acción. La omisión, ¿no? Cuando se omite realizar una acción posible a pesar de la obligación de hacerla. Ahora lo hemos visto muchísimo, ¿no? Digamos que no, omitimos, y ahora, bueno, está multado, pero omitimos salir con mascarilla. Si no salimos con nuestra mascarilla cuando tenemos que salir sabiendo que debemos de salir, obviamente van a decirnos, oye, tú estás omitiendo una parte de la ley, ¿no? Puede ser deliberada, con intencionalidad, ¿no? Plena. Puede ser que quizás estás apurado y saliste y te olvidaste la mascarilla. Pero aquí es donde nosotros tenemos que ver si fue en deliberada, fue en negligencia, fue imprudencia, ¿no? La negligencia no se actúa con la prudencia lógica y la imprudencia caracterizada por la indiferencia consciente y peligrosa de ser bien, estar hacia el bienestar de los demás, al bienestar perdón, de los demás. La responsabilidad aumenta, ¿no? La proporción al grado de negligencia, imprudencia y la seriedad de la omisión. Entonces, por eso nos damos cuenta que se pueden omitir, se puede tener imprudentes, se puede tener una negligencia, pero vamos dando y vamos pesando y vamos dándonos cuenta de qué es lo que se debe de hacer y en qué momento. Inducir a otros, se puede inducir por acción y por omisión, la persuasión, ¿no? Por medio de consejos, alabanzas o críticas. Personas con posiciones o profesiones varias tienen responsabilidad añadida. Los consultores, ¿no? Digamos, y hemos visto a Arthur Andersen, ¿no? Que en ese caso ellos sean auditores, pero también de una otra forma hay personas que, o empresas que si nosotros persuadimos y decimos, lo llevamos por el lado no ético, también estamos cayendo en algo que está mal. Inducir, ¿no? El consejo impulsivo, sin consideración moral alguna, consejo doctrinal, niega la inmoralidad y persuade que el acto es bueno, ¿no? Entonces, tenemos a veces el inducir a personas a que se hagan las cosas por dos lados, ¿no? Consejo impulsivo, consejo sin considerar moral alguna, cuando nosotros a veces alguien nos pregunta algo y nosotros sin pensar lo correcto, simplemente basándonos en lo que las personas han podido decir, lanzamos ese consejo impulsivo. Y consejo doctrinal niega la inmoralidad y persuade que el acto es bueno, ¿no? O sea, a veces también podemos caer en ello, ¿no? Es decir, a una persona que va a abortar, tranquilo, no te preocupes, puedes abortar, no es inmoral que abortes porque al final, bueno, todos lo hacen. Si caemos en ese sentido, estamos cayendo en un consejo doctrinal que lo que busca es que no sea considerado como moral. Y el escándalo, ¿no? El comportamiento de alguien que guía a otros a actuar de manera errada o de algún límite que impide que otros mejoren, ¿no? Puede ser directo o indirecto. Entonces, recordemos esto, ¿no? Y miremos lo que nos dice un poco aquí, ¿no? Nos hablan sobre eh, impide que otros mejoren.
a veces en las empresas vamos a darnos cuenta que tenemos jefes que no buscan que mejore la persona, porque si mejora la persona quizás le puedes quitar el puesto, porque tú quizás tienes una profesión, tienes estudios, tienes más experiencia, o quizás necesitas solo la experiencia, y si tú la tienes, te puedes quitar. Y a veces pasa eso, ¿no? O sea, evitan que tú mejores. También es un tema de responsabilidad, ¿no? Juicios morales, la triple fuente, ¿no? Recordemos un poco lo que ustedes han visto en filosofía, han visto en moral, han visto en doctrina social de la iglesia, ¿no? Y ahora lo volvemos a ver, pero ya desde un punto de vista ya más práctico, ¿no? La moralidad de la intención es buena si busca el bien. Es un poco lo que también algunas preguntas me decían, profe, trabajo, eh, compro este producto, lo hago, ¿no? Busquemos siempre que la intención es buena si busca el bien del hombre. Entonces vemos eso por un lado. Respetar la dignidad y los derechos es suficiente para que sea buena. Entonces, respetando la dignidad de la persona y los derechos es suficiente para que esa acción sea buena. La moralidad del objeto, que está determinada de acuerdo a valores y principios éticos, no es aceptable si la acción es intrínsecamente mala. La acción es errada, la acción es desproporcionada o la acción es prohibida. Entonces nos debemos de dar cuenta que siempre busquemos una moralidad del objeto que sea buena, ¿no? A veces es intrínsecamente mala, ¿no? Contraria a la dignidad, matemos a alguien, ¿no? Errada, hacer pública acción incorrecta a personas no competentes. La acción es desproporcionada, ¿no? Fuerza para desalentar el comportamiento inadecuado buscando la disciplina. Una ley justa produce obligación moral, ¿no? La prohibición a veces, que se pueden generar en empresas o en determinados políticos, se pueden hacer algún tipo de ley que nos prohíba con alguna ley hacer algo bueno también. Circunstancias agravantes y atenuantes, ¿no? Si bien es cierto que la intención y el objeto son fuentes principales de la moralidad, las circunstancias también cuentan, ¿no? Entonces, por eso debemos darnos cuenta primero que lo principal es la intención y el objeto. Tenemos que darnos cuenta si la intención y el objeto son buenos, ya es buena la acción. Si alguno de los dos es malo, ya vendría a poner en telejuicio si ese acto es bueno o si esa acción es buena. Y por otro lado, vemos que también tenemos que pensar en las circunstancias, ¿no? Los accidentes que nos hablaba sobre todo Aristóteles cuando vemos esto en filosofía. Entonces, para que una acción sea buena moralmente, ambos, la intención y el objeto deben ser buenos. Por lo tanto, elegir objeto errado corresponde a la decisión, corrompe, perdón, la decisión, aun si la intención es buena. Yo puedo tener una intención buena, eh, a veces lo vemos también, ¿no? Quiero ayudar a las personas, Robin Hood, ¿no? Quiero ayudar a las personas, entonces voy a robar. Entonces, ya el objeto, robar, es malo. La intención es buena, porque quiero robar para ayudar, pero veamos esa inconsistencia que se genera, ¿no? Una buena intención errada corrompe la decisión, aun si el objeto es bueno, también, ¿no? Si yo tengo una intención mala de realizar un acto, ya desde la intención, puedo corromper un acto bueno, ¿no? De repente quiero ayudar a alguien, pero en el ayudar a alguien lo quiero hacer no con una buena manera de hacerlo. Entonces lo hago mal y el objeto, que es el ayudar a alguien, se genera en algo que está erróneo, ¿no? El fin justifica los medios, o el fin no justifica los medios, deberíamos decir, ¿no? Considera tres elementos también, ¿no? La triple fuente, la intención, el objeto y las circunstancias. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que la triple fuente considera estos tres objetos, intención, objeto y circunstancias. La intención, objeto de realizar la acción, objeto es la moralidad de la acción, ¿no? ¿Qué moral es? Alcanzar un fin, qué es lo que quiero hacer. Y las circunstancias incluyen aspectos relevantes de la situación. El contexto sociocultural, las consecuencias derivadas pueden ser positivas o negativas, inclusive pueden cambiar el objeto, ¿no? Actuar en defensa propia. Entonces, a veces eso que nosotros vemos en el derecho, más lo utilizan nuestros compañeros de derecho para poder enjuiciar, ¿no? A alguien de positivo o negativo. Por otro lado, tenemos responsabilidad por consecuencias. Las consecuencias indeseadas son consecuencias secundarias o colaterales, ¿no? A veces no queremos que eso pase, pero se puede dar el caso. Pensemos un poco cuando hay un accidente. Tú quieres recuperar, o sea, hay un accidente de tránsito y tú quieres salvar, de todas maneras quieres salvar la vida de la persona, pero por ahí puede ser que el accidente produjo una trombosis en el pie de- del paciente
y se lo tienes que amputar. Y si no se lo amputas, pierde la vida. Entonces, a veces, obviamente tiene una consecuencia colateral el accidente, pero la operación que están haciendo es para salvarte la vida. Y te están salvando la vida, pero lastimosamente tienen que amputarte la pierna. Entonces, a veces hay esas consecuencias colaterales que uno tiene, ¿no? La responsabilidad por consecuencias secundarias depende de la capacidad para preverlas y capacidad para evitarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Debemos de darnos cuenta que si por ahí yo podía salvarle la pierna, en este ejemplo que estamos viendo, de una otra forma podría hacer una operación que puede durar quizás un poco más de horas, de las que ya puede durar una operación de este tipo, pero podría salvarle la pierna a la persona. Si yo he podido salvarle de una u otra forma esa pierna, no estaría hablando de una responsabilidad o cayendo en unas consecuencias secundarias o colaterales o agravando el proceso, ¿no? Digamos, si sí podía hacerlo, lo agravo más, porque digo, a pesar de que puedo decir, bueno, son consecuencias colaterales que se pueden generar, pero lo pudiste evitar, ¿no? Entonces es un poco lo que se busca con ello. Por otro lado, cuando una empresa no asume las consecuencias no deseadas, se da el peligro moral, ¿no? Cuando una empresa no logra hacerlo, digamos, no asume esas consecuencias, podemos caer en dos tipos de intencionalidad, la directa y la indirecta. Decide hacer algo para lograr un fin, la directa, indirecta, conscientemente realiza algo que tiene consecuencias indeseadas, pero previsibles y evitables. Ejemplo, resultado de heridos al no tomar precauciones obvias, ¿no? Los empleados a veces, aquí miren cómo ustedes pueden entrar y ayudar a estos temas dentro de la seguridad de salud en el trabajo. Ustedes llevan un curso entero de seguridad de salud en el trabajo, llevan algunos cursos que ven gestión, las ISOs, y eso nos ayuda a cómo poder ayudar a que el trabajador se desarrolle de mejor manera, ¿no? Para que no pueda de repente tener accidentes en la empresa de manera intencional, ¿no? Sino evitarlos y procurar que las empresas puedan estar, perdón, que los trabajadores en las empresas puedan estar más protegidos, ¿no? El principio del doble efecto, ¿no? Algunos criterios. No existe mejor alternativa aceptable. O sea, cuando ya no hay una mejor alternativa aceptable, tendré que decidir por ello. Pero he tenido que tener alternativas. Existe una causa justa para la acción. Tengo que tener una causa justa para, como les comentaba, este accidente con la pierna, ¿no? Entonces necesito amputar. ¿Cómo lo amputo? La acción en sí misma no es mala, ¿no? El realizar la operación que estoy haciendo, amputar, la amputación obviamente médica no es mala porque te están amputando por algún problema que puedas tener. La amputación obviamente que no la hago medicado o con una receta médica o con una orientación médica, obviamente sí, sí es malo, ¿no? Los efectos negativos son proporcionales a la necesidad de realizar la acción, la mente, ¿no? Si no curo esa pierna, puede producir un derrame y va a ser peor. Puede producir una septicemia y eh, eh, y le va a producir pues infección generalizada y eso la muerte más rápida, ¿no? Disponer de medios razonables para paliar los efectos negativos secundarios, o sea, ponerle unos medios razonables, a ver que hay medios que me van a llevar a decir, bueno, no había forma de no decidir por ello. Tener el propósito de monitorear y evaluar la situación periódicamente. Entonces yo tengo que ver que no ha sido una decisión impulsiva, sino que he tomado mi tiempo para evaluarlo. Tomar medidas para evitar acciones que tengan doble efecto en el futuro también. O sea, tengo que darme cuenta de que no siempre voy a estar decidiendo cosas y que teniendo las dos opciones y teniendo esa posibilidad de decir que mis actos siempre son buenos, malos o los voy a hacer de esta manera, sino ya buscar poco a poco aprender, poco a poco ir entendiendo de que no siempre tengo que estar tratando de justificar alguno en santo. Por otro lado, muchas decisiones humanas traen consigo consecuencias buenas que han sido buscadas y consecuencias o efectos negativos. Los efectos negativos son tolerables si existen razones importantes para permitirlos y si la acción en sí misma no es extrínsecamente mala, ¿no? Lo que ya habíamos visto hace un momento. Bien, entonces eso es el tema de hoy día, es un poquito más corto, es un poquito ver es nuestra responsabilidad ante los actos, el poder saber y el poder entender que nuestro día a día dentro de la empresa, seamos el gerente, seamos el trabajador, seamos el que va a visitar una empresa y usted lo sabe mucho más cuando
van y tenemos responsabilidades. Ustedes estarán haciendo ya o quizás recién lo van a hacer una matriz hiper. Esa matriz hiper les permite tener conocimiento de quién es responsable, de qué acciones, de qué peligros, de qué riesgos se puede correr. Entonces, si yo ya sé, si yo en mi inducción, y a veces pasa eso en las inducciones de personal, nos parecen tan aburridas, pero a veces nos dan información tan importante, pero como yo me dio sueño y me dormí, me están hablando de que no debía ir por esa línea, y tú al día siguiente justo vas por esa línea y te cae algo de la fábrica y obviamente eh, terminas herido y ahí viene un tema, ¿quién es responsable? ¿La fábrica? Tú. Pero tú has recibido una inducción, entonces ahí, es más, tú firmaste que has recibido esa inducción. Entonces son estos temas que nos ayudan a entender un poco también qué somos, ¿no? Realmente. Lo hacemos de manera intencional, tenemos eh, eh, una ignorancia vencible, que no la queremos vencer. eh, ¿Por qué no lo queremos vencer? ¿Por qué lo tenemos así intencional? Entonces es un poco que nosotros vamos a ir viendo en los juicios morales cómo podemos desarrollar de mejor manera la, el actuar de cada día. Bien, entonces les agradezco por su tiempo, muchas gracias y nos estaremos viendo en el siguiente video. Muchas gracias.